Bienvenidos a Agenda Book 21, un espacio para el diseño, la tecnología y la producción de América Latina, la sociedad civil como protagonista de un futuro posible y vos como actor cultural del cambio. Agenda Book 21, el magazine de Aladi, con la conducción de Cristina Amalia López y Paulo Bergomi. Agenda Book 21, un punto de encuentro todos los viernes de 18 a 19 horas por On Radio, la emisora donde vos estás. Acá estamos, otro viernes, otra semana que pasó, otra semana que viene, junto a ustedes, físicamente y espiritualmente desde la lejanía, perdón el trabalenguas, bla 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 bla, Cristina, que nos está todavía saludando desde su viaje ibérico, así que ahí vamos con su saludo para empezar el programa, ella siempre mostrando su sonrisa y su flequillo, una característica ya fílmica, por así decir. La vamos viendo en los distintos paisajes. Por supuesto, a la semana entrante, cuando ya esté acá, los va a inundar de lugares, de espacios, de comentarios y de sensaciones. Aquí está un faro en la comunicación, Cristina Amalia López. Con esa belleza de las costas del Cantábrico. Así que realmente aquellos que estamos en contacto diario, como nuestros amigos también en Madrid, la familia Parcheschi, que siempre nos está acompañando y dando información, celebran la catarata de fotos que reciben y novedades y demás. Así que bueno, vamos adelante. Gracias Cristina, aquí visitando una exposición sobre juegos y fotografías. Hay lentes, hay máquinas fotográficas, equipos de película y una colección realmente envidiable. Nosotros con nuestra colección en el Museo de Arte de Piriápolis, con algunos centenares de máquinas, y en la del hecho en Argentina, con las 65 máquinas fotográficas que se fabricaron en el país, nos sentimos unas miniaturas frente a este despliegue. Así que bueno, vamos viendo, miren qué lugar espectacular, qué interesante. En cada lugar que se visita hay un museo, hay un centro cultural, hay una exposición abierta, y esto es lo rescatable de estas comunicaciones y de los viajes, por supuesto, ¿no? De los viajes, ahí está, frente a otra muestra en otro sitio. Siempre hay algo para visitar, siempre hay algo para mostrar, y qué bueno que las comunidades se manifiesten a través de estas acciones de reconocimiento, primero, de recibir visitas de otros sitios y mostrarlas como exposiciones, y de mostrar los propios valores locales. Creo que hay mucho para aprender. Bueno, acá nos comparte una participación, a pesar de que está viajando, está participando en las jornadas de Palermo, que siguen y siguen, así que ahí está con su intervención en Palermo también activa Cristina. Pues bueno, y ahora empezamos con nuestras novedades, por así decir, locales, ¿no? Estamos en contacto con la Universidad de Estrasburgo, con un equipo de investigación. Estrasburgo es una ciudad fronteriza de Francia con Alemania, una típica ciudad con esas casas tan características. Es una especie de isla rodeada por el circuito de los ríos. Y en esta universidad, que es de 1600
36, 1636. Si será vieja la universidad, caramba. No, todavía no, por favor. ¿Eh? Si será vieja, pero tan famosa en este momento, tiene cerca de 50.000 estudiantes. Casi nada. Y 2.700, casi 2.800 docentes e investigadores. Qué centro de pensamiento, qué centro de formación, qué valor, con una participación de estudiantes extranjeros de aproximadamente el 20%. O sea que sobre los 50, aprox 10.000 son del resto del mundo, de más de 120 países del mundo. Pues en esta universidad, en lo que es la École Supérieure de Design a Villefontaine, espero decirlo bien, se está desarrollando un proyecto de investigación sobre a quién tenemos en la foto compartida, el diseñador, profesor, investigador, teórico del diseño y práctico de la vida, ¿sí? Guy Wansiepe, nacido en Alemania en los años 30 y vigente en vida actualmente, y que marcó muchos espacios de reflexión, muchos espacios de pensamiento y también de asesoramiento, especialmente en América Latina, inclusive también en Estados Unidos y en Europa, participante en la escuela Ulm con Tomás Maldonado. Tendremos prontamente algunas testimonios de quienes estuvieron con él en aquellas famosas escuelas y compartieron y abrevaron experiencias y formas de proyectar y pensar el diseño, ¿no? Wansiepe estuvo en Chile, estuvo en Argentina, estuvo en Uruguay, creó el Centro de Diseño en Florianópolis, que en su momento nos contó con un miembro nuestro becado en Florianópolis justamente para terminar sus estudios en diseño, ¿sí? Y bueno, nos encontramos con Wansiepe juntamente con Beatriz en los años 80, perdón, sí, principios del 90, justamente antes del Congreso en México, del cual vamos a hablar luego. Nos encontramos con Wansiepe en un evento en la Católica de Santiago de Chile sobre un análisis del pensamiento sobre la propaganda, sobre el valor de la propaganda, y fue muy interesante el ping-pong e inclusive ¿por qué no?, el cuestionamiento sobre algunas cosas que decía, pero con una respuesta vivaz, una situación de intercambio absolutamente positiva, y esto es lo importante, cuando podemos desarrollar opciones de los pensamientos de otros y presentar las nuestras, asimilarlas, discutirlas y a veces también recibir tenés razón, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y nos vamos contentos a casa porque digamos que dijimos lo nuestro, pero con absoluta armonía, absoluta respeto y con absolutas ganas de justamente buscar eso, algo que realmente creo que está faltando. La armonía en la conversación, la armonía en la discusión en el mejor sentido. Ahí es interesante. En Italia, cuando se habla, se discute. Entonces, cuando uno dice en castellano, estamos discutiendo, dice, ¿pero cómo? ¿Están peleando? Digo, no, estamos haciendo un discurso, estamos discutiendo sobre algo. No, de ninguna manera implica una controversia, ni de ninguna manera implica una posición así violenta, drástica, un no estar de acuerdo, sino es discutir, hablar, el placer de hablar, que es fantástico, que también ha sido atentado, dinamitado, si se quiere, por los medios de comunicación
que tenemos en la mano todo el día, que arreglamos con un ok, estoy llegando, ya voy, ¿qué querés, qué no querés? Te mando, te envío, estoy apurado. O sea, estas estas frases condensadas en una palabra o en un signo, en un algo, ¿no? Qué pena, da para reflexionar. Por eso inclusive en estos encuentros, y no es que me voy del tema, sino que hago una especie de... ¿Se acuerdan de esas historietas donde aparecía la nube con las palabras del personaje? Me acuerdo que en un encuentro en el CAIC glorioso en los años 70 hicimos un ejercicio de inventiva. Años 70 y... junto con Compairet, un heroico del diseño argentino, un humorista, un arquitecto humorista que se hacía llamar Calondi, que el valor de la memoria, el valor de la memoria, por favor. Y entonces se hizo un taller sobre inventiva. Éramos 4 o 5. De los 5, 4 era de nuestro grupo que se llamaba Teorema. Y había que proponer ideas. Y yo había propuesto una idea que era un spray, que cuando uno hablaba con otro, le tiraba el spray sobre la cabeza, sobre arriba, como si fuera la nube de la idea, y aparecían las palabras que él estaba diciendo, como si fuera una historieta. Siempre me quedó esa experiencia. Dije, ¿alguna vez se podrá hacer eso? En fin, sería interesante, porque además podría aclarar también el pensamiento de la persona. Una cosa es lo que dice, lo que la boca dice, y otra cosa es lo que la mente piensa. A veces hay una diversidad, hay un discurso a dos puntas entre la boca de la verità. También ayer encontré un dibujo de mi padre sobre la boca de la verità y lo estaba admirando con la pureza de sus líneas, sobre un cartón con lápiz, realmente interesante. Bueno, estábamos hablando de las comunicaciones, el valor de las comunicaciones, y en este encuentro en Santiago de Chile disfrutamos poder conversar con Guy Buensiepe, y voy al caso. El grupo de investigación de la universidad nos contacta para una colaboración en la investigación sobre la historia de Guy Buensiepe en general, y nosotros la pensamos en especial desde América Latina, y hemos hecho una convocatoria en nuestras redes para que aquellos que tuvieron la ocasión de cruzarse con él, de conversar con él, de recibirlo en algún evento, como cuando estuvo en Montevideo, en el centro de diseño de aquel entonces, o cuando estuvo trabajando en Chile bastante tiempo, o cuando estuvo en Buenos Aires también, que recibió un premio por un proyecto aquí en Buenos Aires también colaborando y demás. Bueno, estamos reuniendo esta información para mandársela en forma rápida y breve, porque el libro tiene fecha de salida, y el aporte de Aladi es interesante. Nos dio la ocasión en la conversación con quien maneja el grupo, Maxime Fayard, que está acompañado por una investigadora, Gewel Bertrand y Rafael Rocher. Es el equipo que está investigando. Nos pedía una autorización para el uso de una foto donde aparecía la cabeza de Buensiepe, aparecía sobre otras cabezas en una mesa alargada, como la de la radio, donde había 8 personas que estaban hablando, año 1978, estaban hablando sobre la intencionalidad, la voluntad y el deseo de que América Latina tuviera su organización de diseño. Pues en esa foto, además de la cabeza de Guy, distinguíamos, creemos no equivocarnos, por lo menos de mi punto de vista, a Roberto Napoli, al cual recordamos, que ya partió de este mundo, y a Julio Colmenero también, y entendemos que quizás posiblemente entre las
señoras, mujeres, se veía a Valeria London, de Brasil. Aprovechamos para recordarle a la gente de la universidad que finalmente la LADI se fundó en el año 80, el 12 de noviembre, como ustedes ya saben que nos escucha y lo repetimos más de una vez, insistimos, para poner en valor el tiempo, justamente en Bogotá. Y lamentablemente Guy no estuvo en la reunión en Colombia, en Bogotá, para ese evento, en el cual había cerca de 160 firmantes adherentes a la constitución de una asociación latinoamericana de diseño industrial en aquel momento. Pasaron 10 años para que pudiéramos ampliarla y pluralizarla en el Congreso del 91 en México, al cual vamos a volver ahora pronto, para ampliarla al universo del diseño, todos los diseños y todas las disciplinas y capacidades vinculadas al desarrollo del diseño y, por supuesto, a la producción y a la economía y a la parte social de América Latina, ¿no? Así que estamos colaborando, ya tenemos algunas informaciones de Santiago de Chile que nos ha llegado y gente de Uruguay está buscando las fotos de la visita a Montevideo, y a lo mejor con la llegada hoy de nuestro querido amigo Rodrigo Vargas Calegari tengamos algún comentario adicional sobre la actividad de Boncipe en Santiago de Chile. Adelante. Cuando hablamos de actividad, ustedes saben que somos buscadores de novedades, de noticias, de curiosidades. Pues me crucé en la calle, en la vereda, frente a la oficina, este sistema de publicidad tan característico, que quizás podemos ampliarlo, ¿sí? Donde dice restauración de autos viejos, número de teléfono, alblachín, plomero, herrero, pintor, electricidad, electrodomésticos, a gas, moto, y hay un teléfono más todavía. La verdad que es un tipo sumamente organizado, tiene 2 teléfonos y tiene una especie de franchising de varias. Yo digo, con estos emprendedores no podemos quedarnos atrás. Qué territorio para el diseño, es un desafío. Lo hemos puesto en las redes y recibimos comentarios curiosos diciendo, es cierto que a lo mejor es un diseñador, porque si maneja tantas opciones, puede ser perfectamente alguien que esté muy ducho en todo esto. Y qué más que uno de nuestras gentes, que esté trabajando y esté promoviéndose con estos cartones tamaño A3 en la calle. Fantástico, me pareció realmente interesante compartirlo, ¿no? Porque son escenas de la vida. Y este es el desafío que también invitamos a nuestros oyentes, que si encuentran estas curiosidades u otras, o las que quieran, las que consideren, que nos las compartan, porque creo que forma parte además de la capacidad de visión periférica. Creo que en nuestra profesión es absolutamente necesaria. O sea, una visión solamente unidireccional produce quizás soluciones relativas. En vez de una visión periférica o de alto grado, seguramente acumula información y acumula posibilidades de decisión y enriquece las propuestas. Adelante. Bueno, en esta cuestión de descubrir curiosidades, encontré un auto alfombra. Este auto está revestido totalmente con una alfombra. Realmente me pareció tremendamente curioso, pensando inmediatamente cómo es que lo limpia, cómo le sacude el polvillo, le pasará la aspiradora, no sé, pero que curioso es, ¿no? Curioso es. Y bueno, seguimos compartiendo. En estas búsquedas
de los libros, de los múltiples libros que tenemos en nuestras bibliotecas, aparece un libro de la Unión Industrial Argentina, de la Cámara Metalúrgica, incentivando justamente a la calidad, a la necesidad absoluta de las empresas de involucrar a su personal. En el manifiesto, por así decir, habla a sus obreros. Involucre a sus obreros en el manejo de la calidad, en producir calidad para una industria que obviamente la necesita y que así favorece no solamente a quien la aplica, sino al mercado, a la competencia y demás. Muy interesante esto, si no me equivoco, era de los años 60 y todavía la estamos sufriendo. Se lo digo en carne propia, ¿no? En nuestra actividad, ustedes saben que tenemos, además del estudio, una empresa de producción metalúrgica, de equipamiento, y sufrimos, como colegas nuestros también sufren, del problema de la calidad en los materiales que se reciben, en los pedidos equivocados, quizás, y esto lo sufren todos, en un trato no tan agradable por parte de los proveedores, o de algunos proveedores, no de todos, hay algunos que son excepcionales y hay algunos que dejan de serlo. Y en la verificación de los envíos, en la realidad de lo que están enviando, si estás comprando un 08, que sea un 08 y no un 03 o un 07, o una calidad de materiales, o una calidad de tratamiento, estas excusas, bueno, salió un poco distinto, pero es igual. No es igual. No se corresponde con la muestra. Bueno, pero seguramente el cliente no lo va a notar. ¿Por qué no lo va a notar? Si lo notamos nosotros, porque tenemos que no calificarlo con capacidad para notar él también que algo no está tan bien como estaba previsto o no estaba especificado, ¿no? Y bueno, y esto tiene que ver con la aplicación de las normas de calidad. En este caso nos sacamos el sombrero para saludar al IAPRO, Instituto Argentino de Productividad de la ALADI, que ha hecho una fecunda tarea de investigación y desarrollo de normas de calidad en las empresas vinculadas al sistema, de hace muchísimos años. Recuerdo la cooperación con IAPRO desde los años, mediados de los años 80, con sus seminarios y cursos a las empresas de la Unión Industrial de La Matanza. Me están avisando que está conectado nuestro querido amigo Rodrigo Vargas Calegari, así que le damos una bienvenida. Y entonces, volviendo al tema de la calidad, qué importante tener el reconocimiento, y qué valioso en algún momento cuando las empresas contratistas, grandes contratistas, calificaban en forma particular a las empresas proveedoras que tuvieran el sello de calidad, con un puntaje adicional en las licitaciones, por ejemplo. No por ser amigo de gerente de compras, sino porque tenían calidad. Esto era muy importante. Y creo que esa calificación o esa norma se ha ido diluyendo en el tiempo. Y bueno, ahora todos somos iguales a través del precio, pero no es así. No es así. No tiene que ser así. Y bueno, tenemos que fortalecer desde el diseño, desde el proyecto, desde la verificación del proyecto, desde la verificación de la producción del proyecto que uno desarrolla, y desde la vida útil de ese proyecto en el mercado y la vuelta al origen de los materiales y la recuperación, tenemos que estar responsabilizándonos en esa tarea. ¿Qué más tenemos? Bueno, acá un rápido paneo sobre encuentros ALADI. Acá estamos justamente con el equipo de aquel momento de Perú en el encuentro de ALADI del 2003 en Santa Marta,
en Colombia, siguiendo. ¿Sí? ¿A quién teníamos ahí? Ahí teníamos al querido Enrique Samanés, recordado, desaparecido en su momento, a Rita Vidal y a Rafael Olivera. En aquel evento, perdón, estábamos hablando de la LADI México del 91, ¿sí? Y acá ahora tenemos en Colombia, en 93, Ramón Cárdenas Fincheira, a un empresario chileno y a la querida Dora Muñoz Galván, también de Chile. Sí, por supuesto, adelante. Vamos a México 91 de vuelta, Valeria London de Brasil, y Ivens Fontoura también de Brasil, que después en el 97 iba a organizar el congreso en Curitiba, en Brasil, en aquel congreso muy interesante. Adelante. Bueno, ahí tenemos también a representantes de Venezuela en ese congreso, muy queridos todos. Adelante. Bueno, un histórico de los congresos ALADI, Manuel Lecuona de España, un experto en el mercado del diseño del mueble que nos ha acompañado por muchos años en todos los eventos de ALADI. ¿Sí? Volvemos a México 91. Este asunto de que se traslocan los años es divertido, no es un error, lo hacemos a propósito. Ahí tenemos en la exposición del juguete latinoamericano que organizamos en aquel momento para el Congreso en México. Adelante. Este es el Congreso de ALADI del 96 en Ecuador. Estamos en Guayaquil, que después se trasladará a Cuenca. Ahí estamos con los delegados, se ve a la gente de Uruguay, a la gente de Ecuador también, a Andrés Rivadeneira, autor de la grafía, de la tipografía de ALADI, que la había presentado en el Congreso de Rosario en 2 años antes y que había sido elegido como el símbolo que todos tenemos hoy en día. ¿Sí? Ahí estamos en otro encuentro de participantes en Ecuador, en el 97. Adelante. Y esto es un pasaje rápido por Ezeiza, por Buenos Aires, del grupo de Cuba, con Pepe Cuendias a la cabeza, a la derecha de la foto. Un gran recuerdo para él, un gran gestor del diseño en Cuba y gran colaborador del desarrollo de la ALADI a través del tiempo. Muy bien, aquí estamos. Y si les parece, le damos paso a Rodrigo Vargas, que está calentando motores, por así decir. Hola, Rodrigo. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien, ¿y tú? Muy bien, por acá, al otro lado de la cordillera. Yo te iba a preguntar qué tal el viaje a Buenos Aires, pero estás del otro lado. Uf, hace tiempo que no voy a Buenos Aires, pero Sí, ya habrá ocasión. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? aquí estamos hilvanando memorias y razonando un poco sobre las cosas del diseño y de algo más, ¿no? Sí, estaba mirando las fotos y por ahí aparecieron un par de conocidos. Sí, seguro. Unos años y unos kilos de menos, pero todavía reconocibles. Sí, señor, sí, señor. Sí. ¿Qué se cuenta por allá por Chile? Un poco lo mismo de todo el mundo, supongo, pero bueno, lo último fue el aviso de tsunami que tú gentilmente ayer me escribiste para saber de mi familia y todo, pero mira, más que nada fue una precaución que se tomó por este terremoto en Rusia, pero realmente no sucedió nada. Se esperaba que fuera así y en el fondo fue una manera también de comprobar que los protocolos de seguridad funcionan, que la red está armada y hoy día nos levantamos con debates políticos de lo que resultó y lo que no resultó y piedras iban y piedras venían. Así que por eso te digo, nuestros países latinoamericanos se comportan un poco así como adolescentes todavía. Me gustó esa frase, el comportamiento adolescente. Es cierto, es cierto. Frente a un enemigo común, como puede llamarse un tsunami, un peligro común, más que un enemigo, un peligro de la naturaleza,
terminamos a las piedras. Así es, sacando una cuota política de lo que sea. Sí, 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 Bueno, todos buscando un algo a favor o en contra. sí, Cuéntame. y hoy por la mañana también estuvimos a través de también de la maravillosa posibilidad que nos da la tecnología, estuvimos con la gente de la Universidad de Palermo, Sí, señor. presentamos un artículo ahí, una breve presentación de un artículo que está disponible en los cuadernos de Palermo, en los cuadernos de diseño de Palermo. Sí, Muy interesante, con una mesa con más de 30 personas, muy, muy, muy interesante, gente de México, de Argentina, por supuesto, de Uruguay, de Brasil, una muy linda participación de un par de exponentes de Brasil. Eh, lo que es Palermo, ese encuentro del diseño que todos los años convoca al debate de la disciplina. Muy, muy interesante. ya. El eje temático, El decolonialismo y complejidades sociales, eso es básicamente la convocatoria de este número, y colaboramos con un número ahí, con un artículo a este número. Bien interesante, donde proponíamos una idea de que el proyecto de diseño se descentre respecto de su destinatario final como el hombre, ¿cierto? Como el ántropo, ¿cierto? Y lo desvíe hacia el planeta, hacia el medio ambiente. Dejar de diseñar para el hombre y más bien diseñar para el planeta, que es un giro bastante provocador. caramba. Bueno, es interesante y a la vez que interesante, complejo para penetrar en las cabezas de quienes proyectan. Es que justamente decíamos eso, si no lo hacemos desde la academia, bueno, tú sabes que mi rol con el diseño tiene que ver con el desarrollo académico y la investigación desde la Universidad de Valparaíso. Exacto. Entonces, si no hacemos nosotros, si no provocamos nosotros ese debate, el resto de las facciones de la sociedad, por supuesto que están impedidos por tiempo, por urgencia, por espacios de debate, están impedidos de hacerlo. Si Por, no lo hacemos nosotros en la academia, eso no se va a hacer. y por natural desconocimiento, digamos, ¿no? Por las premuras del tiempo y también el resto de la sociedad y el resto de la profesionalidad o de los profesionales, porque el día siguiente que se sale de la academia parece que el mundo es otra cosa. Claro, claro, claro. Ahí vienen todas esas urgencias diacrónicas y sincrónicas, ¿cierto? En la academia pareciera que tenemos el mismo tiempo de Platón, ¿cierto? Para pensar y reflexionar debajo de la sombra de un olivo. En cambio, tú lo sabes muy bien, como industrial del diseño, ¿cierto? Los plazos, los tiempos, la urgencia en la profesión muchas veces impiden o restan esa reflexión. Por eso decía hoy en la mañana, si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a poder hacer, porque estamos cada uno con sus respectivas urgencias. Claro que sí, Eduardo. ¿Y la universidad, cómo está esa universidad ahí en casa? La universidad te diría que está bien, bastante bien. Ya, Tú has conocido la universidad en sus distintas facetas, ¿cierto? por supuesto. En distintos procesos. Hoy día la universidad, vamos a decir la Universidad de Valparaíso, que es donde trabajo principalmente, es una universidad estatal, ¿cierto? Y hace algunos años estuvo dentro de este proceso de privatización de la educación superior en Chile, y estaba, como dice la teoría de sistemas, ¿cierto? El totum revolutio, estaba todo revolucionado, hasta que los elementos empiezan a armar esta irritación y se comienza a alcanzar una estabilidad. Ahora, esta estabilidad va dejando heridos y a veces muertos metafóricos, ¿cierto?, dentro de sus procesos de estabilización. Esta estabilización de los sistemas mayores, como el de la educación superior, en este caso chilena, no es un tema fácil de resolver ni rápido de resolver, sino que requiere en esta lógica de sistemas altamente liberalizados, que las partes se pongan muy de acuerdo,
a veces explícita, otras veces implícitamente, para alcanzar ciertos niveles de estabilidad. Y hoy día la universidad pública está en un nivel de estabilidad eh, mayor que en otros años, así lo percibo yo. Probablemente te encuentras con alguna autoridad universitaria y te va a decir lo contrario, pero lo que yo percibo al menos como académico, como investigador, es que hemos logrado, alcanzado cierto nivel de operatividad. Ya, bueno, pero tú haces una lectura tan metida en el tejido que es lo más, que entendemos que puede ser mucho más real que a veces que una opinión de una directiva que tiene siempre un bis político. Correcto. Y a veces también tiene esta doble lectura, esta doble posibilidad. A veces tú también, por estar, en este caso yo, por estar en la operación, muchas veces no logras sacar la cabeza y mirar en qué proceso estamos realmente metidos. A veces Ajá. eh, hay un cuento, ¿cierto?, que se cuenta de este pavo que decía que iba feliz en el camión y no sabía que iba derecho al matadero, ¿cierto? Eh, entonces, claro, te digo, de lo que me toca participar hoy día, veo que la universidad está en un proceso de cierto nivel de calma. Como universidad, como escuela, estamos en varios procesos de creación de programas de posgrado, que en otro momento se tuvieron que postergar por esto mismo que te contaba antes de las crisis. Ahora estamos relanzando procesos de formación en posgrado. Estamos en procesos de autoevaluación para acreditaciones y certificaciones que tienen que ver con instrumentos de medición de la calidad. No sé si lo tienen en Argentina también, acreditación o certificación. Sí, Sí, se hacen esfuerzos. claro. Entonces, estamos dentro de todas esas dinámicas, ¿cierto?, que nos ponen dentro de un mapa, de una cartografía de la educación superior. Eh, y por eso te digo, estamos con cierto nivel de operatividad que en otros momentos fue un poquitito más caótico. Ya, ya. ¿Y cómo estamos con las carreras de diseño? Diseño, tú conoces muy bien mi investigación, que ya lleva 12, 13 años, ¿cierto? Es una investigación donde estudiábamos las carreras de diseño como una población, ¿cierto? Como organizaciones poblacionales. Entonces veíamos, de acuerdo a esta teoría, que es una teoría de ecología organizacional de poblaciones, ¿cierto? Mirábamos cómo los programas de diseño en esta lógica profundamente liberal eh, aparecían, se desarrollaban, crecían, algunas decrecían y otras morían. Entonces, desde los años 90, cuando se abrió la posibilidad de que los privados entraran a la, vamos a decir, entre comillas, la industria de la educación, pero así llamado en Chile, la industria de la educación, Sí, seguro. desde los años 90, cuando se permite el ingreso de agentes privados, el mundo del diseño, leído a través de la generación de programas, tiene una curva creciente, ascendente, de creación de programas, llegando a ver más de 260 programas de diseño en un país como Chile, que es un país pequeño, es un país pequeño y poco industrializado. Lo que a todas luces era un crecimiento inorgánico. Ahora, después de ese pic y que se alcanzó por ahí por el año 2011, donde hubo una protesta social que tenía que ver con la calidad de ciertos programas. Evidentemente, este nacimiento explosivo de programas de diseño no obedeció a un crecimiento orgánico de la industria o a una mayor demanda por profesionales de calidad. Por lo tanto, apareció todo tipo de instituciones dictando programas de diseño, que es lo que nos compete en esta conversación, ¿verdad? Luego de esta protesta social que tenía que ver no solo con los programas de diseño, sino que también con otras carreras que están todas insertas en lo que se llama el sistema de educación superior chileno, luego de esa protesta empezó una evaluación de la calidad de estos programas. De ahí vienen los conceptos de certificación y acreditación, donde se crearon unas agencias que regulaban la calidad de ciertos programas. Entonces, esa curva que era ascendente desde los años 90 hasta el 2011, más de 20 años, generando programas y programas que se peleaban por recursos dentro de esta
de este ecosistema de la industria de la educación superior, empieza a decrecer y empiezan los programas a apretarse, ¿cierto? A contraerse, pero también existe otra lógica, que los programas más grandes y de mayor calidad empiezan a colaborar entre sí. Entonces eso es muy interesante de ver cómo ocurre una suerte de polarización entre los más grandes y se podría decir, los de mayor calidad, y los más pequeños que empiezan a luchar por la supervivencia. Eso, la sociología de las organizaciones lo explica muy bien, lo puede anticipar, y es parte de lo que yo hice en mi tesis, que tú también conoces. Ya, señor. Hoy día, por eso te digo, ese decrecimiento de programa ha alcanzado un nivel, una curva menos dramática. Entonces hoy día esa estabilidad que es ecológica dentro de un sistema, ¿cierto? Un sistema de educación superior, ya va definiendo quiénes son, vamos a decir, entre comillas, ¿cierto? Los ganadores de este sistema, y dónde están quedando los perdedores de este sistema, y pone también en alerta a aquellos que se encuentran en una zona media, que podrían desarrollarse hacia el crecimiento, o que podrían verse amenazados por principalmente indicadores como no completar sus cupos, ¿cierto? Ofrecen cupos de matrícula, y no completar tus cupos implica que no puedes cumplir con tus compromisos económicos y financieros de acuerdo a un modelo de negocio, ¿cierto? La educación debe entenderse así en Chile, en el contexto chileno. Desconozco cómo es en otras partes, pero en Chile es como cualquier otra empresa. Ya, pues, pero ¿cómo ves la respuesta del mercado laboral? O sea, del otro lado, de quien debería interesarse en tener una vinculación con el diseño en este contexto de polarización, de óptimos o casi óptimos, o llamémosles muy buenos, y los no tan buenos. ¿Cómo son evaluados por el mercado de contrato? Ahí ocurren varios fenómenos que son probablemente mucho más extensos que el encuentro que podamos tener en la radio. No, bueno, pero Hay algunos efectos que se pueden ver fácilmente. con tu experiencia es, Sí. es una capacidad de síntesis absoluta. Primero yo te diría que aquello que nosotros podemos reconocer como el profesional del diseño, ahí tú mostrabas recién unas fotografías del año 91, del año 96, ¿cierto? Sí. Me recuerdo que en algún momento te envié una fotografía, creo que el año 91, en Concepción, donde hubo un encuentro, y tú estabas en las portadas de los libros. Me recuerdo. En esos años se hablaba de un perfil profesional del diseñador para un contexto industrial latinoamericano, pero conforme este sistema ecológico, ¿cierto?, incrementa el número de diseñadores, ¿cierto?, el perfil profesional cambia. Entonces, lo que teníamos como perfil profesional en los años 90 era un diseñador que podía ejercer en sistemas o en lugares industriales o semi-industriales, en la fabricación de electrodomésticos, en el diseño corporativo de bancos y de todo tipo de instituciones, haciendo arquitectura interior, ¿cierto? Podíamos encontrar a los diseñadores de las comunicaciones insertos en agencias de comunicación, pero hoy día la proliferación de profesionales, que va de la mano con la cantidad de instituciones que imparten diseño dentro de su oferta, ha hecho que el perfil profesional decrezca en el sentido de está tomando otro grano, menos institucionalizado y más en lo que se conoce como el diseño de autor o de pequeña escala. Entonces hoy día no nos encontramos con un perfil de diseñadores como en aquella época, 20 o 30 años atrás, sino más bien diseñadores de guerrilla, llamo yo, diseñadores de unidades, de células que se las tienen que rebuscar, ¿cierto? Muy de la mano de la tecnología y muy de la mano de estas nuevas identidades sociales y comunidades culturales y contraculturales. Esta idea de convertirse en algún momento en diseñador de
de automóviles para la Ford en Detroit, ya pareciera ser que ya no existe más. Pareciera ser que hoy día el tema tiene que ver con pequeñas startups de 2, 3 profesionales, ¿cierto?, que generan a través de alta tecnología algunos productos que son bien valorados por comunidades, repito, culturales o contraculturales, que son las que están buscando otras formas de consumo. Era parte de lo que yo mostraba en esta mañana. Hablaba de este nuevo diseño, un poco rehúye a todas las externalidades de los procesos industriales, ¿cierto? La contaminación del medio ambiente, la producción patriarcal, ¿cierto? Todas estas como viejas estructuras que se dejan ver a partir del declive del capitalismo, ¿cierto? Aparecen estos grupos sociales, culturales y contraculturales que lo que quieren son otro tipo de reconocimientos de género, reconocimientos de hábitos, reconocimientos a un grano mucho menor. No sé si logro explicarme bien. Sí. Y definen formas de consumo completamente diferentes a las que conocíamos hace 20 o 30 años. Qué interesante. Estaba pensando que, por supuesto, te vamos a contar con este tipo de análisis en México. Sí. Sería absolutamente, no, además del agrado de encontrarnos o recibirnos y demás, sería un tema hasta urticante para proponer. Sí. A veces, es que, mira, a veces tiene que ver, dentro de la comunidad de los diseñadores, Sí. yo lo he dicho en más de una ocasión, en más de un congreso, seminario que me ha tocado participar, nosotros estamos acostumbrados al trato de guante blanco. Tú sabes que yo, aparte de ser diseñador, también soy sociólogo. Y en sociología he visto unos debates que son dignos de la lucha libre americana. He visto unos debates, por cierto, debates absolutamente disciplinares, Sí. epistemológicos, de aquellos debates que definen los límites y los márgenes de una comunidad disciplinar. Son debates altamente académicos, ¿cierto? Pero en diseño eso todavía yo no lo veo, yo no lo alcanzo a ver. Más bien los seminarios y congresos se dedican a mostrar casos, ¿cierto? De que con tal curso de tal escuela, de tal universidad, hicimos tal obra para tal comunidad. Y cuentan la historia, pero detrás de eso hay poca reflexión todavía y lo más importante, poca contribución a la teoría del diseño, que es una cuestión que ya hay varios teóricos, Ezio Mancini, que tú también conoces, ¿cierto? Ezio Mancini está echando en falta hace bastante tiempo y que no se ha logrado dar todavía con las primeras páginas de una teoría del diseño. Que habemos varios que estamos mirando muy atentamente desde dónde va a provenir esas primeras páginas de la teoría del diseño, pero creo que la requerimos con cierta urgencia. Sobre todo por esto que estábamos definiendo hoy día en la mañana respecto de las nuevas modalidades de consumo. El consumo hoy día pasa lisa y llanamente por cuestiones que tienen que ver con el planeta, más que con cuestiones que tienen que ver con otras categorías de los años 80 o 90, como la clase, el estrato, el segmento, ¿cierto? Que eran categorías que provenían también de la sociología, pero hoy día a un grano mucho más fino. Comunidades microsociológicas son las que hoy día están definiendo los parámetros del consumo. Ya. Y de alguna forma estoy haciendo como una lectura de una superficie distinta o diferenciada, y no puedo dejar a menos de pensar en el resto de la superficie, la que está subyacente a nivel de Latinoamérica en todo su territorio y su gente, ¿no? Uy, ahí tú abriste la caja de Pandora, porque hay dentro de esto que estamos definiendo como esta nueva posmodernidad, ¿cierto? Hay algunos elementos que son claves para hacer la lectura del momento actual.
Uno de ellos, sin duda, tiene que ver con los procesos de automatización y digitalización de, vamos a decir, en algún momento fueron operaciones, ¿cierto? Una máquina que controlaba determinadas Sí. partes de un proceso, pero hoy día esta misma tecnología está controlando ya no una operación, sino que está controlando los mecanismos del saber. Entonces, ya no es tan sencilla responder la pregunta que tú abriste recién. Esa pregunta eh, La va- tenemos que poner en México. nos va a llevar a lugares muy, muy, muy incómodos. Bueno, Lo que se aventura, hay un teórico polaco que seguramente quien escuche este podcast lo dominan, ¿cierto? Que es Sigmund Bauman. Y Bauman, sí. Bauman habla en su teoría de la sociedad líquida, que ya tiene algunos años, él habla de una población superflua. Población superflua. Te estoy hablando de un libro que fue escrito hace 20 años. La población superflua, ¿cierto? Son aquellos individuos que muy difícilmente se van a poder subir a la cartografía social, ¿cierto? A este mapa de la sociedad. Porque imagínate un ejemplo que ponemos en clase. Imagínate que yo provengo de una familia donde mi padre o mi madre ha sido toda su vida cajero de supermercado. Ya, Un oficio como cualquier otro, ¿no? por supuesto. Entonces, y usted, profesión, oficio, cajera de supermercado. Pero hoy día el supermercado tiene más de la mitad de las cajas del supermercado son automatizadas, ¿cierto? Ayer pasábamos con mi hija pequeña por el supermercado y yo le decía, mira, con esto el supermercado nos acaba de emplear, somos nosotros los que estamos haciendo la función del cajero y a partir de esta función se están ahorrando la contratación de esta población que Bauman llama los superfluos, es decir, la digitalización, la tecnologización, las tareas que son logarítmicas, ¿cierto? Que son de rutinas predecibles, ¿cierto? Entran en una etapa de muy, muy, muy difícil anclaje. Yo diría que ahí hay que poner un acento respecto de cuál va a ser el rol del diseño dentro de esta nueva cartografía, de este nuevo mapa. Si nos vamos a centrar en responder al brief. ¿Recuerdas tú que los diseñadores atendíamos al brief? Sí, Nos llegaba el brief, lo que se traducía acá en Chile como el encargo. Atendíamos encargos, lo que te resta totalmente la autonomía profesional. Hay profesiones que no están dispuestas a transar su autonomía profesional. En cambio, el diseño se gestó y se desarrolló respondiendo a encargos. Imagínate tú el riesgo que significa para una disciplina perder sus grados de autonomía atendiendo a encargos. ya, ya. Nos quedan 2 minutos. Pero esto es para estar hablando contigo, es una satisfacción, es una alimentación del espíritu y del análisis de la vida y de las experiencias, ¿no? Francamente. Rodrigo, nos vamos a ver en México, pregunta clave. Me encantaría. No, Vamos a nos, mandar este podcast y este video al director de mi escuela a ver si le parecieron los conceptos que están vertidos aquí para seguir desarrollándolo en México. bueno, invitación formal a la participación de ustedes, son absolutamente necesarios en en un espacio de reflexión que nos debemos. En el espacio de media hora anterior yo justamente hablaba de la necesidad de la conversación. Ineludible, ineludible. Que estamos dejando de lado, estamos perdiendo casi sin darnos cuenta. Así que creo que los encuentros Aladia a través de los años han tratado, han logrado generar estos espacios de encuentro, no solamente la satisfacción física del abrazo o de saber que uno está bien, sino a ver qué se piensa y qué podemos hacer para el día siguiente, ¿no? El día después del Congreso. Así que realmente te agradezco muchísimo que nos hayas brindado
un tiempo valiosísimo de tu capacidad, y estamos en contacto y te recordamos que te convocamos también si tenías alguna pista sobre la participación de Boncip en Chile. Ah, sí, 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 recibí ¿Eh? ese llamado. Que estamos colaborando con la universidad allá en Francia sobre este libro de investigación sobre GUI y Sí, bueno, a ver qué le podemos desde justamente Chile, un país donde estuvo trabajando tiempo ¿no? Así que Bonsiepe fue el pilar fundamental del origen del diseño en Chile. por Entonces, eso mismo, por eso mismo. Así que algunas cositas que podríamos compartir. compartir, y si por ahí encuentran alguna foto en los archivos, también nos lo agradece muchísimo la gente allá Perfecto, de... ¿eh? perfecto. Rodrigo, un abrazo grande, un abrazo para la familia, que se pongan todos súper bien y fuerza con los tsunamis que a veces vienen desde todos lados y no de Canchasca. Bueno, un abrazo grande y muchas gracias por la invitación y a disposición cuando se necesite. Cómo no, un abrazo grande y buen viaje de regreso. Hasta luego. Amigos, que disfrute con este bagaje de conocimiento y pensamiento que es Rodrigo Vargas Calegari, ¿no? Bueno, nos estamos despidiendo, ¿no es así? Y deseamos a todos un buen fin de semana, una semana entrante que nos va a encontrar en Santiago del Estero celebrando los años del Polo Tecnológico. Un abrazo grande para Cecilia Ordóñez, una activísima colaboradora, gestora, organizadora, tutto fare, como se dice, para este evento que nos va a tener presencialmente con la representación de la presidencia de ALADI acompañándolos y ya estaremos al tanto de los resultados positivos en nuestro polo tecnológico y nuestro polo CEPRODI Santiago del Estero. Muchas gracias, buen fin de semana, arrivederci, donde vos estás. Compartimos Agenda Book 21, un espacio para pensar y dialogar. Agenda Book 21, un punto de encuentro en www.onradio.com, la emisora donde vos estás.